todos, ¿qué tal? Mi nombre es Nicole Moreira y soy estudiante de la Universidad Laica Loyola Alfaro de Manabí, Facultad de Ciencias Médicas, carrera de Medicina. Y nuestro tema a tratar hoy día es arteria carótida interna y arteria subclavia. Tenemos a la arteria carótida interna. Esta arteria carótida interna va a nacer como rama terminal de la bifurcación de la arteria carótida común, justo a la altura del cartílago tiroides, y se va a extender hasta la cavidad craneal y va a terminar justo al lado del nervio óptico. En un principio, la arteria carótida interna va a estar situada en el cuello, luego va a alcanzar lo que es el espacio laterofaríngeo. En lo que es las proximidades del conducto carotidio va a ascender, entonces esta arteria va a recorrer el conducto carotidio, el seno cavernoso, para finalmente desembocar en la cavidad craneal. Luego tenemos lo que son las porciones de la arteria carótida interna. Esta arteria va a tener 4 porciones bien delimitadas y esta va a depender del trayecto que esta arteria tenga. La primera porción es la porción cervical. Esta va a contar cuando la arteria carótida interna se encuentra situada en el cuello. Nuestra segunda porción es la porción petrosa y esta va a contar cuando la arteria carótida interna se introduce por el conducto carotidio. La siguiente porción es la porción cavernosa y esta es cuando esta arteria se va a encontrar dentro de lo que es el seno cavernoso, y la última porción, que es la cerebral, ya cuando desemboca en la cavidad craneal. Durante su trayecto, la arteria carótida interna va a presentar algunas curvaturas. Estas curvaturas van a tomar el nombre de sifón carotidio. Como podemos observar acá, que esta es una imagen de una arteriografía, podemos distinguir el sifón carotidio de la arteria carótida interna. La carótida interna va a presentar un calibre muy regular. Lo que nos podemos dar cuenta es que cerca de su origen vamos a encontrar una pequeña dilatación, que se conoce como seno carotidio o bulbo carotidio. Esta pequeña dilatación va a actuar como un varoreceptor, es decir, que va a regular los cambios de presión. Lo que debemos saber acá es que en esta pequeña dilatación, es decir, alrededor de esta dilatación carotidia, es donde se va a ramificar el plexo carotidio común. Ahora tenemos las relaciones de la arteria carótida interna. Desde su origen hasta la base del cráneo, esta arteria se va a situar en un principio lateral y posteriormente a la arteria carótida externa. Se va a encontrar medialmente a la faringe y se va a encontrar posteriormente a las apófisis transversas de las vértebras cervicales. Y en lo que es el espacio laterofaríngeo va a encontrarse relacionada con la vena yugular interna, el tronco simpático y con los 4 últimos pares de nervios craneales, los cuales son el hipogloso, el glosofaríngeo, el vago y el accesorio. En el conducto carotidio. Como sabemos, este conducto se va a encontrar en el peñasco del temporal. Acá esta arteria se va a encontrar rodeada de un plexo venoso y de un plexo simpático. Acá pues también esta arteria se va a encontrar directamente en contacto con la pared ósea. Es por esta razón que la pared de lo que es la arteria carótida interna, más que todo en lo que es el cuello, va a ser músculo-elástica, pero cuando se introduce por este conducto va a perder la mayor parte de sus elementos elásticos, ya que van a resultar inútiles y va a adquirir más que todo características de un vaso venoso. Luego de salir del conducto carotidio, esta arteria se va a penetrar en lo que es el seno cavernoso, atravesando la pared inferior de este seno. En lo que es el seno cavernoso, esta arteria va a estar en contacto con la pared lateral del seno posteriormente y con la pared medial anteriormente. Además, esta arteria se va a encontrar relacionada con los nervios oculomotor, troclear, oftálmico y maxilar, que van a discurrir en la mayor parte de su trayecto por la pared lateral del seno cavernoso, y además con el nervio abducen, que se va a encontrar acompañando a lo que es la arteria carótida interna durante su recorrido por el seno cavernoso. Al llegar al extremo anterior de lo que es el seno cavernoso, la arteria carótida interna se dirige superior y posteriormente ella va a atravesar lo que es la dura madre y la aracnoides medialmente la apófisis crinoides anterior, y va a dar lugar a su única rama colateral importante, que es la arteria oftálmica.
¿no? Y seguidamente pues va a cruzar lo que es la cara lateral del nervio óptico y se va a terminar dividiendo en lo que son sus 4 ramas terminales, que son la arteria cerebral anterior, la arteria comunicante posterior, la arteria coroidea anterior y la arteria cerebral media, las cuales van a estar destinadas a prestar irrigación al encéfalo, por lo que no vamos a estar hablando de ellas por ahora. Bueno, como nos podemos dar cuenta, inferiormente al cráneo, lo que es la arteria carótida interna no va a presentar ninguna rama colateral, pero ya en lo que es el conducto carotidio, esta arteria pues, va a originar una pequeña rama que va a ser muy delgada, que se le conoce como la arteria carótido-timpánica, la cual pues va a alcanzar lo que es la cavidad timpánica pasando por el conducto carótido timpánico. Tenemos a lo que es la arteria oftálmica, recordando que esta pues es una de las ramas colaterales más importantes de la arteria carótida interna, debido a que esta pues va a estar destinada a prestar irrigación a lo que es la cavidad orbitaria y además a lo que son las cavidades nasales por medio de una de sus ramas colaterales. Bueno, lo que es la arteria oftálmica van a ser de la arteria carótida interna medialmente a la apófisis clinoides anterior. Luego va a atravesar lo que es el conducto óptico para penetrar en lo que es la órbita, ¿no? Va a estar rodeada primero por lo que es la cara lateral del nervio óptico y luego lateral y un poco posterior a lo que es el ganglio ciliar, y luego se va a dirigir en sentido anterior a lo largo del borde inferior del músculo oblicuo superior y va a terminar en lo que es el ángulo medial del ojo, por medio de la arteria dorsal de la nariz o nasal dorsal o simplemente arteria nasal externa, que es básicamente pues la terminación de la arteria oftálmica. Ahora tenemos a las ramas colaterales de la arteria oftálmica. Lo que es la arteria oftálmica va a originar numerosas ramas colaterales y para su estudio las vamos a dividir en 3 grupos y esto va a depender a su origen en relación con el nervio óptico. Y por último también tenemos a lo que es la rama terminal, la cual va a tomar el nombre de arteria dorsal de la nariz o nasal dorsal, que comenzaré a explicar cada una de ellas. Tenemos a lo que es el primer grupo. Estas arterias van a nacer de la arteria oftálmica inferior y lateralmente al nervio óptico. Primero tenemos a lo que es la arteria central de la retina. Esta arteria va a ser muy delgada y va a penetrar lo que es el nervio óptico 1 centímetro posterior a lo que es el globo ocular y va a alcanzar lo que es la retina, donde se ramifica. La arteria lagrimal. La arteria lagrimal se va a dirigir anterior y lateralmente para alcanzar lo que es la glándula lagrimal, siguiendo el borde superior del músculo recto lateral. De esta arteria se van a originar ramas para lo que es la glándula lagrimal y además ramas musculares, las cuales pues van a prestar irrigación al músculo recto lateral. Y por último también va a dar una rama temporocigomática. Tenemos al segundo grupo. Estas van a nacer de la arteria oftálmica superiormente al nervio óptico. Primero tenemos a la arteria supraorbitaria. Esta va a discurrir de posterior a anterior entre lo que es la pared superior de la órbita y el músculo elevador del párpado superior. Va a emerger por el agujero supraorbitario y se va a reflejar en lo que es la escotadura y se va a dividir en varias ramas destinadas a las partes blandas de la frente. Las arterias ciliares posteriores cortas. Estas van a ser de 10 a 20 y van a nacer mediante 2 o 3 troncos. A partir de su origen se van a dirigir hacia lo que es anterior y van a rodear lo que es el nervio óptico. Van a atravesar lo que es la esclera y van a terminar ramificándose en la coroides. Las arterias ciliares posteriores largas. Estas van a ser 2, una medial y una lateral. Y pues van a estar ubicadas una medial y otra lateral al nervio óptico. Van a atravesar lo que es la esclera y se van a dirigir seguidamente hacia lo que es la superficie de la coroides hasta el borde periférico del iris, y acá pues se van a anastomosar para formar el círculo arterial mayor del iris. Vamos a las arterias musculares de la arteria oftálmica. Estas van a ser 2, una superior y otra inferior.
La arteria muscular superior se distribuye por los músculos elevador del párpado superior, por el recto superior, por el recto medial y por el oblicuo superior, mientras que la arteria muscular inferior va a irrigar a los músculos recto inferior, recto lateral y el oblicuo inferior. De estas arterias se van a originar las arterias ciliares anteriores, las cuales van a atravesar lo que es la parte anterior de la esclera y van a terminar en lo que es el círculo arterial mayor del iris. Dentro de lo que es el tercer grupo, estas arterias van a nacer de la arteria oftálmica medialmente al nervio óptico, a lo largo de la pared medial de la órbita. Primero tenemos a la arteria etmoidal posterior. Esta va a nacer frente al conducto etmoidal posterior, o a veces suele hacerlo un poco anteriormente a este conducto. Luego se va a introducir por el conducto etmoidal posterior y va a terminar en lo que es la dura madre que recubre la lámina cribosa y también en las proximidades de lo que son las cavidades nasales. Tenemos a la arteria etmoidal anterior. Esta va a nacer a la altura del agujero etmoidal anterior. Va a atravesar sucesivamente, primero el conducto, luego el surco y por último el agujero etmoidal anterior, que se encuentra en lo que es la lámina cribosa del etmoides, para terminar en lo que es las cavidades nasales. Las arterias palpebrales. Vamos a tener una arteria palpebral superior y una arteria palpebral inferior. Van a nacer bien aisladamente o por medio de un tronco común inferiormente a la tróclea del músculo oblicuo superior. Esas arterias se van a terminar distribuyendo en los párpados y se terminan anastomosando con las arterias de las regiones vecinas, por ejemplo, con la arteria lagrimal, con la arteria supraorbitaria, con la supratroclear, con la nasal y con la transversa de la cara e infraorbitaria. Además, pues la arteria palpebral inferior va a dar origen a una rama dirigida hacia lo que es el conducto nasal. La arteria supratroclear. Esta va a nacer a la altura o a veces anteriormente a lo que es la tróclea del músculo oblicuo superior. Va a discurrir de posterior a anterior hasta lo que es la escotadura frontal, donde se refleja para ramificarse en lo que son las partes blandas de la frente. Y esta se anastomosa con la arteria supratroclear opuesta. Tenemos a la arteria dorsal de la nariz, que también se le puede llamar nasal dorsal o nasal externa. Esto pues es básicamente la terminación de la arteria oftálmica. Esta se va a dirigir hacia lo que es anterior e inferiormente y cruza el reborde medial de la órbita, superiormente al tendón directo del músculo orbicular del ojo. Esta arteria se termina anastomosando con la arteria angular, que es la terminación de la arteria facial. Continuando, ahora les voy a hablar acerca de la arteria subclavia. Estas arterias principalmente van a estar prestando irrigación a lo que es el miembro superior, pero por medio de sus ramas colaterales también le prestan irrigación al encéfalo, al cuello y al tórax. Vamos a tener una arteria subclavia derecha y una arteria subclavia izquierda. La arteria subclavia derecha va a nacer de la bifurcación del tronco brachiocefálico, mientras que la arteria subclavia izquierda va a nacer directamente del arco o del callado de la aorta. Ambas se van a extender hasta el borde inferior del músculo subclavio, donde se continúan con el nombre de arteria axilar. Debido a su origen diferente, las arterias subclavias van a ser un poco diferentes. La arteria subclavia derecha en un principio se va a dirigir en sentido lateral y un poco anterior y va a describir una curvatura cuya concavidad inferior va a reposar sobre la primera costilla, mientras que la arteria subclavia izquierda va a ser mucho más larga en comparación que la arteria subclavia derecha dentro de lo que es su trayecto intratorácico. Esta primero pues va a ascender verticalmente en lo que es el tórax, después se incurva hacia lateral y va a presentar una curvatura muy parecida a la que da lo que es la arteria subclavia derecha. A lo largo de su trayecto, las arterias subclavias van a atravesar un espacio comprendido entre los músculos escaleno anterior y escaleno medio, lo que nos va a permitir distinguir desde su origen hasta su terminación tres porciones. La primera porción va a estar situada más medial a los músculos escalenos y se conoce como porción preescalénica o
extraescalénica. La segunda porción va a estar situada entre ambos músculos escalenos y esta se va a denominar porción interescalénica. Y la tercera porción va a estar más lateral a los músculos escalenos y se conoce con el nombre de porción posescalénica o extraescalénica. Primero tenemos a la porción preescalénica o intraescalénica, recordando que esta se va a encontrar más medial a los músculos escalenos. En esta porción cabe mencionar que tanto la arteria subclavia derecha como la arteria subclavia izquierda van a tener relaciones diferentes. Entonces por eso vamos a comenzar primero explicando las relaciones que va a tener la arteria subclavia derecha. Bueno, en esta porción, esta arteria se va a encontrar relacionada con el nervio vago, con el asa subclavia y con el nervio frénico. También vamos a encontrar la vena subclavia y la clavícula. Recordando que estas relaciones van a estar anteriormente a la arteria subclavia derecha. Posteriormente tenemos que la arteria subclavia derecha se relaciona con el nervio laríngeo recurrente, con el ganglio cervical inferior del tronco simpático e inferiormente tenemos que esta arteria pues va a descansar por medio de lo que es la fascia endotorácica sobre la cúpula pleural. Ahora tenemos a la arteria subclavia izquierda y las relaciones que va a tener en su porción preescalénica. Como nos podemos dar cuenta, el extremo medial de esta arteria va a ser mucho más profundo en comparación que la arteria subclavia derecha en su trayecto intratorácico. Entonces tenemos que esta arteria primero va a ascender posteriormente a la arteria carótida común, al nervio vago izquierdo y se va a encontrar lateralmente a la tráquea y al esófago, ¿no? Y va a estar medialmente a la pleura y al pulmón. Luego tenemos a la porción interescalénica. Acá ambas arterias pues van a pasar por un espacio comprendido entre los músculos escaleno anterior y escaleno medio. Van a descansar en un surco que la primera costilla presenta posteriormente al tubérculo del músculo escaleno anterior. Acá lo que debemos saber es que el plexo braquial va a pasar posterior y superiormente a estas arterias, ¿no? Separándolas del músculo escaleno medio. Por último tenemos a la porción posescalénica o extraescalénica. Esta va a comprender desde los músculos escalenos hasta su terminación. Ambas arterias se apoyan en la primera digitación del músculo serrato anterior y van a estar cubiertas superiormente por la lámina pretraquial de la fascia cervical y anteriormente vamos a encontrar a la clavícula y al músculo subclavio. Acá lo que debemos saber también es que el plexo braquial va a seguir situándose posteriormente a estas arterias. Esto ha sido todo, espero haya sido muy entendible, les deseo un excelente día y nos vemos pronto.